Hola a todos, les habla Cristian, bienvenidos a este canal y a este video en el cual vamos a hablar acerca de políticas de grupo. Recuerden que estos videos los estamos haciendo sobre Windows Server 2016. En este tema no vamos a entrarnos en configuraciones o cómo hacer una configuración específica mediante política de grupo, sino más bien entender cómo se crean o cómo es el manejo más bien de todo el tema de las políticas de grupo. Entonces, empecemos definiendo qué es una política de grupo. Es muy sencillo, es una configuración que se le lanza ya sea a una máquina, sea estación de trabajo o servidor, o a un usuario. Eso es simplemente una política de grupo. Para darme a entender mejor, vamos a abrir la consola, vamos a ir, cuando estemos en el Server Manager, vamos a ir a herramientas. Vamos a abrir la consola de políticas de grupo, que es la que se llama Group Policy Management, y vamos a cerrar esto como nos aparecería por defecto. Por defecto nos aparecería el Forest, que en este caso se llama da.entrenamientoti.com. Vamos a expandir y tenemos otras opciones. Tenemos Domains, Sites, Group Policy Modeling y Group Policy Results. Entonces, vamos a empezar con dominios. En dominios encontramos el único dominio que tenemos actualmente, que se llama tal cual nuestro bosque. Vamos a expandir y encontramos que tenemos una política ahí a primera vista que se llama Default Domain Policy. Y si abrimos la unidad organizacional que se llama Domain Controllers, también encontramos otra unidad organizacional que se llama Default Domain Controllers Policy. Esto le aplica a la unidad organizacional que tenemos acá de Domain Controllers. Luego en entrenamiento TI no tenemos nada, no tenemos ninguna política asociada. Bueno, y luego bajamos a donde dice Group Policy Objects y acá encontramos que tenemos las dos políticas que mencionamos hace un momento, y en realidad es el contenedor que nos va a tener las políticas de grupo que tenemos creadas en nuestro dominio. Más abajo tenemos algo que se llama filtros WMI. En realidad estos filtros WMI simplemente son una condición que se debe cumplir para que la política aplique o no. Para poner un ejemplo, nosotros tenemos en nuestra organización equipos equipos de escritorio y equipos portátiles. Entonces podemos hacer un filtro WMI para que aplique la política de grupo siempre y cuando los equipos sean de escritorio. Eso lo podemos hacer mediante filtros WMI. Yo les voy a dejar por allá un enlace para que en la descripción del video un enlace para que puedan consultar algunos filtros WMI y se puedan orientar con este tema. En este video no pienso extenderme hasta por allá porque me podría extender demasiado. Pero para crearlo simplemente damos nuevo y acá le damos un nombre. Aquí sería prueba, por ejemplo, y daríamos un query que es el que se debe cumplir. Aquí simplemente le damos a agregar y aquí escribimos el query que es el que se debe cumplir para que esa política aplique. Luego vamos a GPOs de inicio, Starter GPOs. Esto es simplemente como una plantilla. Entonces, por ejemplo, tenemos que en nuestra infraestructura tenemos que alguna política se va a repetir, la configuración se va a repetir en varias políticas de grupo que creemos. Entonces, para no estar creando una política de cero y tener como una línea base, por decirlo de alguna manera, una línea base para poder partir de ahí, podríamos crear una GPO de inicio y a partir de esa empezar a desplegar nuestras otras políticas de grupo. Luego, más abajo tenemos sites. En realidad nosotros, acá en Starter GPO sería simplemente crear política, crear la carpeta, ahí le debemos crear y acá pues nos da, incluso nos viene con unas ya creadas por defecto. Bien, vamos a pasar, antes que nada, clic derecho nuevo, aquí simplemente le daríamos nueva GPO y ya está. Estas son dos que nos trae por defecto el Windows Server, en este caso, o esta consola de políticas de grupo. Vamos entonces ya a sitios. Nosotros podemos desplegar políticas de grupo a nivel de sitios. Si vemos, actualmente no nos aparecen los sitios. Recuerden que los sitios
si vemos están a nivel del bosque, es porque realmente los sitios son a nivel de todo el bosque, no aplican a nivel del dominio. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, los sitios, simplemente vamos a dar clic derecho, que nos muestre los sitios, Show Sites, y aquí simplemente elegiríamos los sitios que tenemos, en este caso principal y secundario. Y si queremos aplicar una política de grupo sobre este sitio, por ejemplo, le damos clic derecho, enlazar una GPO existente, y aquí elegiríamos la GPO. En este caso solamente tenemos las por defecto. Ok, ya explicamos el tema de sitios. Podemos aplicar políticas a nivel de sitios, si es el caso. Y tenemos ahora otro ítem, otra partecita de la consola de políticas de grupo, que se llama Group Policy Modeling. En realidad esto no lo he utilizado jamás, nunca he utilizado esta parte, entonces no tengo mucho conocimiento. Realmente yo diría que es más bien poco, pero lo que conozco de esto es que sirve para hacer migraciones de políticas de grupo entre dominios. Ahí los dejo para que cada quien, si le interesa, pues profundice un poco acerca de este tema. Y por último tenemos Group Policy Results. Acá en realidad lo que vamos a poder ver es si una configuración o una política de grupo le está aplicando realmente a un equipo o a un usuario, dependiendo del caso. Eso es lo que nos va a permitir esto. Vamos a posicionarnos de nuevo sobre nuestro dominio da.entrenamientoti.com, y lo primero que vemos es que no están los contenedores. Entonces, si abrimos un momento nuestra consola de usuarios, equipos de directorio activo, vamos a expandir un poco acá, vamos a quitar las características avanzadas, vamos a dejar solamente las que trae por defecto. Vemos que el contenedor built-in no aparece, ni computers, ni users no aparecen por defecto. Recuerden que los contenedores son los que aparecen como una carpetica en blanco, que no tienen nada adentro. Los otros son unidades organizacionales como Domain Controllers y Entrenamiento TI. Ok, entonces si volvemos a nuestra consola de políticas de grupo, encontramos que no están los contenedores. Por tanto, tendemos a decir que a estos contenedores no les aplican políticas de grupo. Y esto es falso. Mucho cuidado. Los contenedores sí reciben políticas de grupo, pero solamente las que están aplicadas a nivel de todo el dominio. Ejemplo, Default Domain Policy. En este caso, si tenemos un usuario dentro de Users o dentro de una máquina dentro de Computers, va a recibir las configuraciones que tenga esta política o otra política que esté a nivel del dominio. Otra cosa importante es que cuando le damos clic derecho sobre el nombre de nuestro dominio y le decimos cambiar controlador de dominio, nuestra consola siempre va a tratar de conectarse con el PDC. Entonces, como siempre vamos a estar conectados sobre el PDC, ¿qué pasa cuando tenemos varios controladores de dominio? En realidad tenemos que hacer una replicación manual de esa política para poder que se vea reflejada. Vamos a ver un ejemplo para poder hacerme entender. Voy a posicionarme sobre entrenamiento TI, y en entrenamiento TI voy a crear, por ejemplo, una política que aplique a nivel de usuarios. Como yo deseo que la política aplique solo a nivel de usuarios, voy a crear directamente la GPO sobre usuarios. Voy a dar clic derecho y le voy a decir crear una nueva GPO en este dominio y enlazarla aquí. Ahora le doy configuración usuarios. Y antes que nada, para que no nos confundamos con algo, voy a crear una nueva. Y le voy a poner prueba. Vamos primero a mostrarles lo que les mencionaba. Entonces tenemos algo que es a nivel de la consola y a nivel del sysball. Entonces vamos al sysball, que está en el C, Windows, sysball.
sysvol, el nombre de nuestro dominio, y vamos a donde dice policies. Miren que como yo ahorita le dije que creara las que traía por defecto, me creó una nueva carpeta que se llama starter GPOs. Ahora vamos a policies. Acá tengo 4 políticas que son las que tenemos creadas en este momento en nuestro dominio. Ahora me voy a pastelear esta dirección o esta ruta y me voy a ir para el otro servidor. Acá también voy a abrir herramientas y voy a abrir la consola de políticas de grupo y voy a ir a la unidad o a la ruta que me he copiado del otro servidor. Como ven, acá están las 4 políticas, pero si venimos y buscamos acá, lo más seguro es que lo vayamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos directamente posicionados sobre el servidor PDC. Si le decimos cambiar controlador de dominio y nos vamos a This Domain Controller y elegimos el 2, puede ser que las políticas no existan, y como ven no existen porque aquí viene y se presenta el tema de replicación a nivel del directorio activo. Entonces, como vemos, tenemos 2 partes en el tema de replicación de políticas de grupo. Tenemos una parte que se replica a nivel de la consola, que sería necesaria para que un usuario le pueda aplicar esa configuración en concreto, y la configuración como tal o la data de esa política de grupo que en realidad está en el sysvol. Entonces, esto en cualquier momento se debe replicar de manera automática, pero si no, vamos a hacerlo de manera manual. En este ambiente lo más seguro es que no se demore los 15 minutos que hemos venido hablando en anteriores videos, pero para acelerar esa replicación vamos a abrir la consola de sitios y servicios de directorio activo, y con esto vamos a replicar la información que necesitamos. Esperemos un poco. Espero que mientras que se abre esta consola no se replique la información, para que podamos ver este tema con el tema de las políticas de grupo. Aún aquí no tenemos la configuración. Y ahora, si venimos y vamos a replicar, ya estoy posicionado directamente sobre el servidor 2. ¿Quién necesita recibir la información? El servidor 2. ¿Desde dónde? Desde el servidor 1. Entonces clic derecho, replicar ahora. Ahora, si volvemos a la consola de políticas de grupo y oprimimos F5, ya tenemos las 2 políticas que habíamos creado. Entonces es muy importante que tengamos esto presente, porque como siempre la consola se va a tratar de conectar sobre el servidor que tiene el rol de PDC, esto a nivel de la consola. Entonces siempre si abrimos esta consola desde diferentes puntos o desde diferentes controladores de dominio, vamos a ver que la información ya está, pero vamos al equipo del usuario y no nos aplica la configuración. Pero es porque en realidad la política no se ha replicado al controlador de dominio donde el usuario se está autenticando. Entonces en este caso hay que replicarla manualmente o esperar un poco a que se haga la replicación de manera automática. Voy a volverme a conectar directamente sobre el servidor que tiene el rol de PDC. En realidad sería, si no elegir esta primera opción, lo mejor es que siempre hagamos las configuraciones directamente sobre el PDC. Voy a volver al servidor que tiene el rol de PDC. En realidad yo no tengo que hacer esto, con que trabaje en una consola que esté conectada al PDC bastaría. Tenemos entonces, ya explicamos el tema de replicación a nivel del sysvol para las políticas de grupo y a nivel del directorio activo. Ahora, si volvemos a la consola de políticas de grupo e intentamos eliminar esta política y le decimos, hey, voy a eliminar prueba, le voy a decir delete, miren que nos aparece un mensaje donde nos pregunta, ¿usted quiere eliminar este enlace? No eliminará la política. Entonces en realidad aquí no estamos eliminando la política, lo que estamos eliminando es el enlace. Estamos desenlazando la política prueba de usuarios. Vamos a dar clic en OK y si vemos, de usuarios desapareció, pero si vamos al contenedor que realmente es el que controla nuestras políticas de grupo, que se llama Group Policy Objects, en realidad ahí sigue estando la política. Para eliminarla, ahora sí, una vez por todas, le damos clic derecho, delete, y aquí sí nos dice, usted quiere eliminar la política y todos sus enlaces de este dominio. ¿Listo?
Y acá nos aparece otro mensajito pequeño, o bueno, otra partecita del mensaje en realidad, que nos dice: esto no eliminará los enlaces en otros dominios. Vamos a dar simplemente clic en sí. Y miren que aquí nos dice que la GPO fue ya realmente eliminada. Si vemos, ya no aparece en Group Policy Objects. Si vamos a nuestra carpeta de Syspol en Policies, no la tenemos, ya se desapareció, solamente tenemos 3. Entonces, en este caso, la política sí que fue eliminada. Sigamos. Acá tenemos una política que se llama configuración usuarios. Algo muy importante que me he dado cuenta que la gente suele confundir es que acá por defecto en el filtro de seguridad o a quién le aplica la política, bueno, para hacerme entender, la política acá está, yo le voy a dar clic, aquí tenemos una primera pestaña que se llama Scope. Este scope o ámbito en realidad me está diciendo a quién le va a aplicar la política. Entonces está, primero a quién está enlazada, o sea, a qué unidad organizacional. Aquí nos aparece una ruta, un path, porque podemos tener una misma unidad organizacional que llame usuarios, pero que esté en otra unidad organizacional diferente. Y por eso nos muestra toda la ruta, para saber en dónde en realidad está aplicando la política. Y en la parte de abajo tendríamos los usuarios o equipos a los cuales deseamos aplicar esta configuración. Por defecto, bueno, y tenemos otra cosa que serían los filtros WMI, lo que mencionamos ahorita. Ahora mismo no tenemos ninguno, por lo cual no podemos elegir. Entonces, en este caso, esta política está aplicada a nivel de usuarios y le aplica a Authenticated Users. Entonces, muchas veces tienden a confundir que porque aparece Authenticated Users, esto no le aplica a las estaciones de trabajo. Es un error en realidad. En realidad, Authenticated Users comprende tanto Domain Computers como Domain Users. Entonces, en realidad, les estamos lanzando la configuración tanto a estaciones o servidores o a usuarios. Entonces, en realidad, aplicaría a ambos. No porque dice users es porque solamente sean usuarios. No, también están contemplados los equipos. Ahora, si eliminamos este grupo y ponemos Domain Computers o ponemos Domain Users, sí le estamos aplicando o a equipos o a usuarios. Otra cosa, vamos a ver. Antes de meternos ya a la edición de la política como tal. Veamos algo. Cuando damos clic sobre configuración de usuarios, la otra pestaña sería Details. Tenemos aquí una información sobre la política. Aquí algo importante que nos sirve es el estado de la GPO. Entonces, la primera opción, como está actualmente, nos dice que está habilitado. Lo otro puede decirse que todas las configuraciones están deshabilitadas, o podemos deshabilitar las configuraciones de equipo o las configuraciones de usuario, porque en realidad la política, como lo mencionamos al inicio del video, nos permite hacer configuraciones o a nivel de equipo, que ya dijimos que contemplaba tanto estaciones como servidores, o a nivel de usuario. Entonces, por ejemplo, en este caso, que nosotros no tenemos la unidad organizacional usuarios y la GPO está directamente sobre esta unidad organizacional, no vamos a tener que aplicar configuraciones de equipo, por lo cual deberíamos deshabilitar todo lo que sea configuraciones de equipo. Entonces le decimos que deseamos deshabilitar y le decimos OK. Para interpretar esto, si nosotros tuviéramos un equipo dentro de la unidad organizacional de usuarios y en la política hubiera una configuración de equipo, el equipo nunca recibiría esta configuración porque la tenemos deshabilitada, mientras que el usuario sí recibiría esa configuración. Ahora vamos a Settings. Cuando nos salga este mensaje, simplemente le damos a agregar, le damos a agregar acá, cerramos y ya con esto nos debería cargar de manera correcta. Simplemente aquí nos está mostrando las configuraciones que tiene la política. En este caso no tenemos configuraciones a nivel de equipo y nos dice que está deshabilitada, y no tenemos configuraciones a nivel de usuario y está habilitada. Y aquí una delegación para nosotros
hacer que, por ejemplo, a un grupo o un usuario específico no le aplique una configuración o una política de grupo en concreto. Bien, vamos a dar clic sobre la unidad organizacional que se llama usuarios. Y vamos a ver lo siguiente, nos dice políticas de grupo enlazadas. Entonces nos dice que está configuración de usuarios, pero también tenemos una herencia que es lo que está por encima, que es lo que está a nivel de dominio. Entonces, si vamos y damos clic sobre la herencia, encontramos que tenemos dos políticas de grupo. Y miren la precedencia. La precedencia es 1 para configuración de equipos, perdón, de usuarios, y 2 para Default Domain Policy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a aplicar una política de grupo, la última que se va a aplicar es la configuración usuarios. Entonces, si por ejemplo en la Default Domain Policy lanzamos algo y en la política de configuración de usuarios lanzamos otra cosa que, por decir algo, en una lanzamos un mapeo para que se mapee una unidad de red en Default Domain Policy, y en la segunda, en la configuración de usuarios, la eliminamos, debería eliminar la configuración porque la última política que aplica es la de configuración de usuarios. Otra cosa por acá importante es que nosotros podemos bloquear herencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros bloqueamos la herencia es porque no queremos que las políticas de grupo que están hacia arriba de nuestra unidad organizacional nos apliquen a esa unidad organizacional en concreto. Miren que cuando yo le di clic en bloquear herencia, la Default Domain Policy desapareció. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace bloquear herencia. Ya bloqueamos la herencia, nosotros no queremos que las configuraciones o políticas de grupo que están a nivel superior nos apliquen. Entonces esto nos lleva a otro tema o a otro ítem importante, es que las políticas de grupo se pueden forzar. Cuando forzamos una política de grupo, en realidad lo que queremos hacer es saltarnos un bloqueo de herencia. Entonces, muy importante saber llevar bien y de manera controlada las políticas forzadas. En realidad no es que se vayan a aplicar de manera más rápida, sino que en realidad lo que queremos hacer es saltarnos el bloqueo de herencia. Entonces, en este caso, como bloqueamos la herencia en usuarios y ya Default Domain Policy no aplica, si queremos hacer que aplique sobre usuarios, lo que tendríamos que hacer es clic derecho, le decimos Enforced. En realidad, forzar lo que haría es saltarse ese bloqueo de herencia. Entonces, si volvemos a usuarios, ahora vemos que la precedencia es 1 sobre Default Domain Policy y se nos ha volteado la torta, por decirlo de alguna manera, o como lo decimos aquí en Colombia, se nos ha volteado la torta. Ya la que tiene mayor precedencia no es la que está adentro, sino la que está por fuera, porque en realidad ahora lo mencionaba que, bueno, digamos que el objetivo principal es saltarnos el bloqueo de herencia, pero aparte de eso también nos sirve para tener mayor precedencia sobre otra política de grupo. Pero en realidad eso es algo que no se debería utilizar tanto, y si lo vamos a utilizar deberíamos utilizarlo lo mínimo posible. En este caso vamos a quitar el forzado y quitamos el bloqueo de herencia. En este caso volvemos a ver que configuración de usuarios tendría mayor precedencia y Default Domain Policy tendría, también aplicaría, pero tendría una preferencia por debajo de esta. Listo, vamos a meternos un poco ya en configuración de la política de grupo. Vamos a ver así a grosso modo, porque no me interesa que en este video, porque si no lo haríamos muy extenso, entrarnos a hacer configuraciones en concreto, pero sí me interesa que por lo menos sepan cómo se utiliza o cómo se editan las políticas de grupo. En este caso podemos ir a Group Policy Objects o a configuración de usuarios directamente sobre la unidad organizacional o sobre el dominio, como sea, y simplemente le damos clic derecho, editar.
Una vez editamos, es como si abriéramos la configuración, o cuando hacemos un gpedit.msc, en realidad es como abrir las políticas locales. En realidad lo que va a hacer esta consola de políticas de grupo es ir a escribir sobre las políticas locales de la estación. Entonces, en este caso tenemos configuraciones de equipo y configuraciones de usuario. Como es una configuración que estamos lanzando, que queremos lanzar a nivel de usuarios, nosotros nada más nos interesa esta parte de arriba, la parte de usuarios. La parte de arriba, que es de equipos, no nos interesa en este caso. Vamos a hacer algo sencillo, algo rápido. Aquí tenemos las políticas y aquí tenemos algo de preferencias que se introdujeron, si no estoy mal, en 2008. Estas preferencias nos permiten hacer configuraciones ya sea sobre los equipos o sobre los usuarios, y tienen como una especie de filtro WMI donde nosotros vamos a tener condiciones y les vamos a decir si deseamos aplicar la política o esa configuración en concreto, dependiendo si se cumple una condición o no. Entonces, por ejemplo, vamos a crear rápidamente una configuración a nivel de preferencias, solamente porque es más fácil mostrar. Y en este caso vamos a decirle que vamos a crear, a ver, ¿qué decimos? Un acceso directo. Entonces simplemente acá en Shortcuts le decimos nuevo, acceso directo. En este caso tenemos unas opciones. Esto vamos a verlo rápidamente. Create es crear, es simplemente crear lo que vamos a hacer si no existe. Replace, si ya existe algo, reemplácelo. El update, si ya existe algo, actualícelo. Tanto replace como update, si no existe, lo que van a hacer es crearla como si no existiera. Y delete, pues, simplemente sería para eliminar. En este caso vamos a crearlo. Yo recomendaría que siempre se creen como replace. En caso de tal de que no existan, se crea, y en el caso tal de que ya exista, pues la reemplacemos si eso es lo que deseamos. Si solamente que se cree, pues lo ponemos así. En este caso yo le voy a decir que, por ejemplo, voy a crear una URL y le voy a decir que el nombre es entrenamiento TI. Así se va a llamar mi acceso directo. Y por acá, por ejemplo, le podría especificar cuál es la URL de esa... ¿Cuál es la URL de ese acceso directo? En este caso sería www.youtube.com/c/ el nombre de mi canal, que en este caso sería entrenamiento TI. Con esto, si yo le voy a aplicar a cualquier usuario, le pondría este acceso directo. Entonces, pero si yo le voy a esta pestaña de común y le digo que esto aplica según lo que le vaya a configurar, le doy aquí en este botón que dice targeting, creo que es así, targeting. Entonces aquí tenemos unos ítems que estos son como los filtros WMI. Estos son los ítems que nosotros quisiéramos que se cumplan para poder que aplique esta configuración. Entonces, por ejemplo, solamente por decir algo, Security Group. Yo solamente quiero que esta configuración aplique si el usuario pertenece a un grupo específico. En este caso le decimos Group y le decimos los punticos. Y decimos, no, yo quiero que solamente le aplique si es un usuario que pertenece al grupo Domain Admins. ¿Listo? Le damos OK. Y en este caso, solamente aplicaría esta configuración si el grupo es Domain Admins. De resto no la aplicaría. En este caso yo no quiero que pase eso, entonces le voy a quitar esa parte y la voy a dejar así como está. Vamos a encender rápidamente un cliente con el que podamos hacer la prueba, y creería yo que ya podríamos finalizar por parte de este video. Vamos a ver si voy a volver aquí, a ver si se me olvida algo. Acá tenemos la configuración la política de grupo, que se llama configuración usuarios. No encendí la máquina. Ahora sí, ya está encendiendo. Vamos a esperar un momento a que se encienda la máquina, y vamos a probar que realmente la configuración que acabamos de realizar pues se aplique correctamente a ese usuario. Recuerden que como es una configuración de usuario, esta configuración le va a aplicar en cualquier
equipo que se autentique. Entonces, siempre que se autentique en una máquina que esté en el dominio, le va a aplicar la configuración que nosotros le hemos especificado. Entonces, vamos a ir al cliente, vamos a desbloquear. En este caso, no me interesa mucho con quién me autentique, sino que esté realmente en esa unidad organizacional. Si yo me autentico con un usuario que no está dentro de esa unidad organizacional, yo no voy a mí no me va a aplicar esa configuración. Entonces vamos aquí vimos que no aplicó, entonces vamos a abrir un CMD y vamos a especificar dos comandos en realidad. Uno que es gp_update/force. Lo que vamos a hacer es que vamos a forzar la aplicación de esa política de grupo. Vamos a ver. Dice que no se puede aplicar. De pronto es que este equipo ni siquiera tiene una dirección IP. Y en realidad no me está tomando dirección IP. Puede ser que mi servicio de HCP no esté corriendo de manera correcta. Y si no está corriendo de manera correcta, lo que voy a hacer es reiniciar el servicio y volver al cliente. El cliente se me ha reiniciado, entonces vamos a esperar un momento. Entonces, retomando lo que mencionaba ahorita, para poder que el usuario le aplique la configuración, el usuario debe estar en la unidad organizacional donde esté aplicando la política. Si es una política que aplica a nivel del dominio, ya dijimos que el usuario puede estar donde sea. Incluso podría estar dentro del contenedor users, que también le aplica cuando aplicamos una configuración a nivel de todo el dominio. Claro está que si tenemos un bloque de herencia y la política no está forzada, pues entonces ahí sí tendríamos que esa política no le aplicaría al usuario. Pero siempre que apliquemos una política a una unidad organizacional en concreto, el usuario o la máquina deben estar en esa unidad organizacional, si no, nunca va a aplicar. Volvemos al cliente, vamos a iniciar sesión. Yo esperaría que ya tenga dirección IP. Para esto voy a abrir el servidor de HCP. Vamos a ir al scope, aquí a lists. Y aquí tenemos que ya le entregó una dirección IP. Entonces decimos que esto es una red de trabajo. Y ahora sí vamos a abrir el CMD. Y le vamos a decir gp_update/force. Ahora sí, con esto debería forzar la aplicación de la política de grupo. Si no nos aplica, vamos a ver y tiramos a ver por qué no nos está aplicando. Mientras que esto forza, voy a volver al servidor 1 y voy a verificar que primero, que el usuario, como lo dijimos ahorita, si esté dentro de esa unidad organizacional, usuarios, aquí está el usuario, si no, no tendría cómo aplicarla. Y segundo, que no hayamos dejado ese filtro o esa configuración especial que habíamos decretado, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos entrenamiento. No, aquí está perfecto, la que debería aplicar. Se completó, y ya a nivel de equipo pues no nos interesa, incluso a nivel de equipo lo deshabilitamos. Entonces aquí se completó, pero sigue sin aplicar. Entonces vamos a ver, gp result/r nos sirve para saber qué políticas de grupo me están aplicando a mi usuario en concreto. Si quisiéramos saber las de usuario y equipo, tendríamos que ejecutar esta ventana de CMD como administrador. Entonces aquí nos dice que está aplicando configuración de usuarios, que objetos de directiva de grupo aplicado, está aplicando configuración de usuarios, pero no nos está lanzando el acceso directo. Vamos a reiniciar la máquina y vamos a ver si después de reiniciar la máquina sí se nos aplica. Y si no, miramos si es que en la configuración le establecí algo mal, que de pronto esté haciendo que la política de grupo no aplique de manera correcta. Vamos a desbloquear la estación, vamos a entrar a la máquina y todavía no tenemos
Oh, ok, ok, ok. Yo estoy buscándolo en el escritorio, pero en ningún momento le dijimos dónde iba a estar ese acceso directo. Vamos a editar de nuevo la política porque creo que esto fue error mío, no le di, no especificamos dónde querías crear el acceso directo. Entonces vamos a ver dónde se crea por defecto. Voy a ir a Shortcuts y si vemos acá no especificamos. Entonces aquí le daría que en el escritorio, ahora sí le voy a dar OK. Ahora si voy de nuevo y abro un CMD y le digo gp update/force, ahora sí deberíamos, pues yo esperaría que aplique la configuración. Vamos a esperar un poco a ver si realmente la aplica. Esto fue error mío, no le di en dónde iba a crear el acceso directo y por eso no lo estaba creando. Ahí está, el acceso directo fue creado. Ahora mismo si le doy clic, pues no tengo acceso porque no tengo internet en esta máquina, pero vamos a ver si le puedo dar que se detenga. Acá tenemos que el link que cargó sí es el que le establecimos mediante la política de grupo. Entonces, muy importante tener en cuenta que el usuario esté, o el usuario de la estación esté sobre la unidad organizacional donde estemos aplicando la política. Bien, y ahora para terminar, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Anteriormente, creo que antes de Windows Server 2012, se podía establecer para que la política de grupo le aplicara, por ejemplo, a un grupo en concreto. No sé si acá yo tengo un grupo, vamos a decir, por ejemplo, este grupo de agregar equipos al dominio. En realidad no tiene mucho sentido, pero solamente para hacer la demostración. Le voy a decir que lo elimine. Y aquí vamos a agregar el que se dice agregar equipos al dominio. Entonces, cuando hacemos esto, a partir de una actualización que se envió, yo creo que fue el año pasado, cuando hacemos esto y en la parte de delegación no tenemos authenticated users, al menos de lectura, la política no aplica. Entonces, para que esto aplique correctamente, le debemos decir agregamos el grupo que se llama authenticated users y le debemos poner permisos solamente de lectura. Con esto garantizamos de que la política sí le va a aplicar. Si nosotros no hacemos esto, la política nunca le va a aplicar al grupo en concreto que hayamos especificado, sea un grupo de equipos, sea un grupo de usuarios. En realidad no le va a aplicar a nadie. Entonces aquí pues yo voy a eliminar estos dos y voy a dejar la política tal como estaba. En realidad no quiero que aplique a ese grupo que le habíamos especificado, sino authenticated users. Aquí está, lo dejamos y ahora sí ya dejaríamos la política así. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque si queremos lanzar una configuración a un grupo específico, a un usuario específico, a un objeto tipo máquina específico, debemos tener en cuenta que el grupo authenticated users debe tener permisos de lectura, si no, nunca va a aplicar. Bueno amigos, yo creo que esto ha sido todo por este video. Fue algo extenso, realmente quería que esto quedara muy claro. Si ustedes creen que faltó algo que no mencioné, que es importante conocerlo y de pronto lo pasé por alto, pues por favor me lo hacen saber y de pronto lo reviso para de pronto hacer un segundo video con este tema y verificar este tema en concreto. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.